hablo cultura de verdad, conocimiento de la propia memoria, de la historia, de los mecanismos sociales y políticos, hacer ciudadanos críticos, porque el ciudadano educado en esa actitud crítica tiene mecanismos de defensa, puede pelear, puede combatir, eso puede cambiar el mundo. Muy bien, continuamos. Un minuto pasó de las 13 horas en todo el país. Hay más, decime la verdad, hasta las 13:30 como cada sábado aquí en el aire de Vorterix Bahía. El segundo invitado de esta jornada, lo habíamos anticipado, nos había quedado pendiente la inquietud desde el sábado pasado cuando decíamos que íbamos a tener la comunicación telefónica con este rosarino, escritor, periodista y tantas otras cosas más, a quien saludo, a Reinaldo Sietecase. Qué placer saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Yamila? Muy bien. Buenos días o buenas tardes, Sietecase. No sé, estamos en tránsito, ¿no? En tránsito hacia la tarde. En tránsito hacia la tarde. ¿Lo divide el almuerzo? Y el almuerzo divide, sí, la mañana de la tarde, seguro, seguro. Yo no comí, así que todavía estoy entonces en el día. Ok. ¿Almuerza habitualmente? Sí, claro. Sí. En general, los fines de semana sí, los días de semana no. Claro, a eso iba. Porque por allí uno los días de semana pasa de largo. Porque en realidad tengo el programa de radio de 1 a 5 de la tarde, entonces ya desayuno. No me levanto tan temprano ahora, entonces desayuno y después ya no como hasta que es fin del programa. Yo no como mientras hago radio. Es difícil. Es difícil. Hay gente que puede, sí, yo tengo gente por aquí sentada en la mesa, mi productor, sin ir más lejos, que puede hacerlo. Sí, no, yo no lo hago y no dejo que lo hagan tampoco, adentro del estudio por lo menos. Listo, ¿uno puede tomar nota de eso y trasladarlo aquí? No sé, esa piacere y a decisión del conductor en general. Listo. A mí no me gusta nada que distraiga en general, por lo menos que me distraiga a mí. ¿Un mate? Sí, mate puede ser. Listo, sí, ya está, listo. Desde ahora en adelante, Marcelo Descalzo, sí. Comida fuera. Ni una sola factura más en esta mesa y en este estudio, por lo menos mientras decime la verdad esté al aire. Gracias, Rey. Sí, creo que soy yo el único. No sé si hay alguien que tiene tanta tara como yo que no deja que se coma en el estudio. Y en general los envases tapados, ¿no? Porque siempre terminan haciendo un desastre. Sí. Por más que uno esté muerto de hambre, pero no se hace eso. O sea que es una nota sobre mis talks. Claro, más o menos, sí, sería para darle una vuelta, ¿vio? Sí. Bueno, ¿tuviste oportunidad de escuchar el separador que pusimos al inicio, Reinaldo? Sí, Arturo Pérez Reverte, que habla siempre con una enjundia, ¿no? Con un nivel de pasión increíble, cómo transmite eso. Pensaba justamente mientras lo escuchaba eso, ¿no? Esa polenta que tiene. ¿Y coincidís con esto que hacía referencia en cuanto a los mecanismos de defensa que pueden cambiar el mundo? Sí, pensar es fundamental. Pensar y pensar implica pensar críticamente, sí, lo comparto. No sé si llegan a cambiar el mundo, pero por lo menos hacen que las personas estén en un estadio de mayor libertad. Por lo menos es lo que creo. Creo que el pensamiento sirve para eso, el pensamiento crítico, ¿no? Claro que sí. En general coincido con Arturo, con el que he estado cenando hace unos meses nada más en Madrid. Sí. Sí, fue un placer muy grande cada vez que puedo encontrarme con él, porque es un tipo con el que podés no coincidir. De hecho tiene un pensamiento tan filoso, tan complicado. Pero siempre se aprende. Sí, siempre se aprende, claro, y además coincidir no tiene ninguna importancia, al contrario, a veces es más interesante no coincidir. Seguro que sí. Bueno, cuando hablamos de Reinaldo Sietecase, por allí uno dice poeta y escritor o narrador antes que periodista, ¿es así? Sí, bueno, ese es el orden en que fui arribando a la escritura, ¿no? Con la poesía. ¿Pero qué te sentís? Si te tengo que decir, definímelo. Soy poeta. Poeta. Sí. Bien. Vivo de la manera inversa. Poeta. En general mis libros dicen poeta, narrador, o poeta, escritor y periodista, y sobrevivo del periodismo después de la narrativa, que por suerte mis novelas se venden bien y también me da un pesito, no como para vivir solamente de eso. Y la poesía que no te da más que satisfacciones o amigos o ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, pero si te pregunto qué vino primero, claramente el narrador antes de que el periodista. Sí, porque yo escribí antes de imaginar que iba a ser periodista. Yo vengo de la literatura hacia el periodismo. Yo dirigía revistas literarias, dirigí una revista en el colegio secundario, en el final del colegio secundario, y ni siquiera imaginaba ser periodista. Pasó mucho después lo del periodismo. Se fue dando por cercanía, porque
porque estaba bien, estaba bueno, pero nunca había pensado que iba a vivir de eso. De hecho, trabajé en un banco, en una metalúrgica, en una imprenta, es decir, laburaba de otras cosas. Y después vino el periodismo, por suerte, como que me di cuenta, te diría, que el periodismo era como una de las cosas menos nocivas y más cercanas a lo que yo hacía, a lo que me interesaba. Claro. Era en principio la escritura, después se dio, gracias al periodismo, la incursión en los medios electrónicos, y eso fue como una sucesión bastante como lógica, en definitiva. ¿Recordás, Reinaldo, qué y cuándo escribiste por primera vez? Mira, como registro de un texto, me parece que a los 16 años. Debo haber bosquejado algunas porquerías antes, algunas cosas también para el colegio, que tenían ya algún intento literario. Es más, yo recuerdo muy claramente haber participado en un discurso el 20 de junio hablando sobre Belgrano, y en un momento me di cuenta que estaba todo el mundo atendiendo. ¿Cuánto tenías? No, 15, 16. Y me di cuenta en tercer año, cuarto año, no sé, del colegio, pero me di cuenta que estaba todo el patio, estaba lleno de todos los alumnos y me estaban todos prestando muchísima atención. Y me pareció que había algo ahí, no sé, es como que me di cuenta que hablar, que contar tenía algo que ver conmigo, que era algo que yo tenía, alguna facilidad o algo me pasó ahí, me lo acuerdo perfectamente. Hablaba sobre Manuel Belgrano, mirá, además que es uno de mis personajes preferidos, sí. Y justamente decía que el día de la bandera no debería tapar la mano, la mano de Belgrano, sí, ¿no? Claro. Lo que significaba como idea, esa rebeldía. Y después recuerdo un texto muy vinculado a la muerte de mi madre, que fue cuando yo tenía 17, como texto, ya un texto, ¿no? Sí. Sacándolo de los garabatos. Bien. Y después de tantísimos años, Reinaldo, escribiendo narrativa, ¿escribir para vos es un descanso en tu vida? 15 años. Bueno, pero son muchos. A mí me parecen poco. ¿Te parece poco? Para aprender y bueno, hacerlo bien. Sí. Es un principio, pero sí. Digamos, ¿lo haces como un descanso en tu vida? No sé, porque también es trabajo, la narrativa es trabajo, la poesía es una cosa que surge, aparece y uno vuelca hacia la poesía en el momento menos pensado. Pero la narrativa sí es un laburo. Lo que pasa que habitualmente yo la califico así, porque cada vez que publico un libro son muchos los amigos que me dicen, ¿cómo hiciste para escribir un libro en el medio del laburo, en el quilombo, madrugando, etcétera, etcétera? En la época que me levantaba tempranito, y en Vorterix, y yo lo que le digo es que yo puedo estar después de 12 horas de laburo periodístico, de 10 horas de laburo periodístico, sentarme a escribir literatura, porque no lo siento con el peso. Claro, no estás trabajando. Sí, claro, es otra cosa, lo siento como casi un juego. No sé, entonces no me pesa como me pesaría ir a hacer otro laburo periodístico. Entonces eso facilita un poco la cosa, ¿no? Pero sí, hay como una cosa, no sé si de descanso, por eso estaba pensando en lo que vos me decías, pero sí por lo menos de juego, de un nivel de juego que no tienen las otras cosas, ¿no? No tienen el laburo periodístico. Sin dudas. Y hablando de escribir, ¿qué me podés decir? ¿Se nace con el talento para escribir o se va adquiriendo a través de la lectura o del oficio? Yo creo que debe ser una combinación. No descarto que haya gente que ya tiene el talento natural para las cosas, para el arte, pero creo que después el oficio se aprende. Yo creo que si vos te interesa y trabajás y lees y escribís y aceptás sugerencias y opiniones y ediciones, yo creo que se puede ir escribiendo mejor, aprendiendo. Después, bueno, qué sé yo, después estará García Márquez, no sé, claro, o Gaitalese, pero lo cierto es que se puede mejorar y se puede aprender cosas, ¿no? Yo me siento aprendiendo, por ejemplo, en la escritura. Es un proceso de aprendizaje. Yo pienso que cada vez escribo mejor. No digo que escriba bien, creo que escribo mejor porque voy aprendiendo técnicas, manejo mejor algunas cuestiones. Las dos cosas, te diría. Bien. ¿Y cuándo sentís, Reinaldo, que un libro está definitivamente terminado y ya está, ya no lo volvés ni siquiera a corregir? Y es difícil ese proceso, porque en realidad cuando terminas un libro de narrativa, yo en general en esta última novela, No pidas nada, trabajé con una editora casi palmo a palmo en la construcción del libro, no había hecho nunca eso, porque como la editorial mía se había vendido, entonces no sabía si iba a permanecer ahí o no, estaba con cierta incertidumbre, digo, voy a laburar con una editora por mi cuenta. Y porque en general, ¿qué haces? Llevas el libro a la editorial y ahí lo ve un editor y empieza un intercambio
que después se concluye en un libro. Sí, que hay que subrayar además el laburo del editor, ¿no? Sí, yo lo defiendo muchísimo, yo siempre defiendo al editor. Eso hace que se pongan todos muy contentos en mi editorial, pero la verdad es porque creo en eso, porque muchos años edité texto periodístico, entonces también le veo mucho parecido, es decir, uno trabaja sobre el texto de otro para que funcione mejor, y me parece muy noble esa tarea, salvo que te encuentres con un tarado que quiera dañar el material, cosa que no ocurre habitualmente, sería rarísimo, no digo que no pase, o gente que tiene un nivel de soberbia enorme y entonces piensa que todos deben escribir como ellos escriben. Si no te pasa eso, que insisto, es muy raro, en general los editores mejoran los trabajos, entonces, y el que firma sos vos, y el que saluda en el atrio es uno, entonces yo siempre soy muy agradecido, me parece un laburo muy silencioso y muy valioso, tanto en la edición periodística como en la literaria, ¿no? Perfecto. 3 años y medio aproximadamente tardaste en escribir No pidas nada, Reinaldo, ¿es así? Sí, más o menos, sí, 3 años y medio, casi 4. ¿Y en cuánto tiempo tendremos ya el próximo libro o nos remitimos únicamente a esta reedición de Un crimen argentino? No, bueno, yo empecé a escribir un libro, pero hasta que no me doy cuenta, todavía no me doy cuenta si es un libro. Yo a veces empiezo a escribir y hasta que me conforma, si no desecho. Por ahora estoy en un proceso de escritura muy incipiente. Cuando terminas un libro a mí me pasa que estoy 5 o 6 meses que no puedo volver a trabajar, ¿no? Me cuesta bastante. Y bueno, además la realidad argentina tampoco te deja mucho espacio, ¿no? Exacto. Para la literatura, es asfixiante a veces. Pero sí, estoy tratando de escribir, estoy viendo si hay estoy trabajando con un par de personajes de la novela anterior, de No pidas nada, porque me parece que me pedían un poco más de sobrevida, pero todavía no tengo claro si lo merecen. Así que hasta, no sé. Estás en el proceso de negociación, digamos. Sí, estoy viendo dónde van, porque la verdad que, no sé, yo había escrito un primer capítulo de la novela anterior y finalmente no lo incluí, porque decidí empezar de otra manera, porque agregué un tema con los suicidios que quería, y ya no me calzaba el primer capítulo que había escrito, que me parecía genial, y al final lo saqué. Y después cuando lo volví a leer, ya publicada esta novela, me pasó algo increíble, me di cuenta que era el último capítulo de esta. Entonces ahora estoy viendo, nada, si es verdad que es una continuación, ¿qué coño es eso que tengo? Entonces estoy dejando que la historia fluya a ver qué pasa. Pero no sé, puede no ser un libro, así que lo estoy viendo. Está tratando de tomar forma. Es muy divertido eso, porque parece loco lo que estoy contando, que uno deja que los personajes se muevan. Pero es curioso, pero es un proceso así, por lo menos en mí, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde van? ¿Es otro libro o es nada? O es nada. Todavía no me doy cuenta. ¿Qué es lo que te atrae tanto, si es que nos podés decir, Reinaldo, de escribir puntualmente policial? No, me parece que es un género que leo, entonces, qué sé yo, siempre uno se acerca a lo que lee. Por lo menos yo como escritor, en general siempre busco que me cuenten una buena historia, y para mí una buena historia tiene que tener acción, tiene que tener, no sé, las pasiones que decía Miguel Hernández, ¿no? Amor, vida, muerte, no sé, venganza. En general me parece que son elementos que el policial tiene siempre como marca de origen. Entonces me gusta leer ese tipo de literatura, me entusiasma desde que era un pibe, y creo que trato de escribir algo que me parece podría interesarme a mí mismo, ¿no? Y hablando de tener, ¿qué tanto tiene el desencanto del Tano Gentili de Reinaldo? Y mucho. Yo suelo explicar que las novelas son un género sucio, ¿no? Un género que permite todo. Eso lo decía Javier Cerca, yo leí un artículo muy bueno de él, y decía, de Quijote para acá la novela admite todo adentro, uno le puede poner cualquier cosa. Lo único que uno no puede hacer con una novela es que sea aburrida. Aburrir, claro. ¿No? Sí. Creo que es lo único que uno no debería hacer en una novela. Y eso hace que uno pueda meter mucho propio, ¿no? En una novela. Puede poner cosas de afuera, puede poner verdad, ficción, personajes reales, lo que quieras, teorías, lo que quieras mientras eso funcione. Bueno, en este caso el Tano tiene mi mirada del mundo. Yo no soy el Tano ni mucho menos, porque yo no me movería como él se mueve, no me gustan algunas cosas que hace en la novela. Pero sí tiene mi mirada, es un periodista además, tenemos mucha empatía, por eso tiene esa mirada un poco desencantada de cómo se ejerce la profesión. Me gustó eso de pronto, que cargara con eso. Además el libro está ambientado en el 2009,
en el diciembre de 2009 empieza y termina en febrero del 2010. Son 2 meses en los que transcurre la historia. Y mucha gente no se da cuenta, me han dicho varios, no me he dado cuenta. Bueno, no importa, para mí es importante, yo lo ubico en un hecho, en tiempo, en lugar. Eso para el que escribe es importante. A veces para el lector no es tan importante, ¿no? Bien. Hablando de periodismo, bueno, hacías referencia a este desencanto que tiene el Tano Gentili, pero vamos un poquito para el periodismo de la Argentina, de la gente joven. ¿Hay algo que te devuelva la esperanza en los periodistas? Sí, hay mucha gente que labura muy bien, qué sé yo. No sé, hay 2 investigaciones ahora que están haciendo mucho ruido, la de Juana Morín con los aportantes de campaña de Vidal, que es un laburo muy bien hecho, un pibe muy joven, con mucho entusiasmo. Muy joven, sorprende. Sí, sí. Y después lo que hizo Diego Caut con los cuadernos, a pesar de las dudas que generan los cuadernos de que se quemaron, me parece que está destapando una trama de corrupción que puede ser realmente muy importante. Y además me parece que hizo una cosa que está interesante, que fue a la justicia antes de publicar, es una rareza. Vamos a ver después cómo sigue. El problema de esa investigación es que está Bonadío a cargo, ¿no? Claro. Que es como un corrupto investigando corrupción, es una contradicción. Pero bueno, de todas maneras, el hecho de que por fin en Argentina se empiece a hablar también de los empresarios que pagan guita a la política todo el tiempo, o para obtener obra pública, o para hacer campañas políticas, no deja de ser novedoso y importante, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa, Reinaldo, de la situación del país hoy por hoy? Y varias cosas, ¿no? Por un lado, el deterioro económico-social me parece delicadísimo. Yo tengo mucho contacto con algunos sacerdotes aquí, a los que ayudo, a pesar de mi flaca fe, y me cuentan que se ha deteriorado mucho la situación económica. Y paralelamente a eso, la deuda, ¿no? Hoy se publica, creo que lo leí en el ámbito financiero o en Infobae, casi el 70% del Producto Bruto está la deuda. O sea, el nivel de deuda que ha tomado el gobierno es realmente sideral. Y después, en términos institucionales, me preocupa la justicia. Insisto, mirá vos, esta causa que es tan importante, manejada por un juez como Bonadío y por un fiscal como Stornelli. La verdad, creo que lo peor que le puede pasar a la causa son los que investigan acá. Entonces eso es dramático, que uno no se pueda quedar tranquilo con la justicia. Creo que es un mal endémico a nivel latinoamericano. La justicia está permeada por intereses políticos y económicos, ¿no? Eso es uno de los temas quizás que más me preocupan. Creo que son los principales problemas que tiene la Argentina. Y hablando de problemas principales o de temas que por ahí... Vos me escuchás bien sin ruido, ¿no? Yo te escucho con una interferencia, a ver si podemos mejorarla. ¿Ahora sí? Sí, los muchachos deben estar haciendo maldades con mi teléfono. Pues, ¿Solo que me quieras llamar al celular o seguimos así, como quieras vos? No, vamos así porque... A ver, sí. Hoy has hablado en más de una oportunidad de la grieta y te pregunto, ¿cómo se surfea esta grieta entre la libertad de expresión, Reinaldo, y la libertad de empresa? No, bueno, eso es una confrontación permanente. El tema es qué hace uno ante eso. La libertad de expresión, si uno la tiene que tratar de defender, y es mucho más hábil defendiéndola cuando más espalda tiene, qué sé yo, no sé. Es mucho más difícil que vos le digas qué tiene que hacer a un editor, y salvo que él te quiera obedecer mansamente, ¿no? O a un analista de opinión, o a alguien con un nombre, que a un cronista, porque el cronista se juega su trabajo. Siempre está esa presión, porque los medios son empresas. Seguro. Y tienen sus intereses políticos, económicos. El tema es que uno defienda su manera de laburar, ¿no? En lo posible. Yo creo que se puede. Por eso insisto mucho siempre con la idea de decir que no. Se puede decir que no, se puede. El tema que en Argentina mucha gente dice que sí, con entusiasmo. Por eso es mejor decir que no, o estar la posibilidad de decir que no, porque siempre hay otro que dice que sí. Siempre hay otro que quiere acomodarse mejor, que quiere hacer la cosa. Así que es un ejercicio que no solo en el periodismo se debería ejercitar. Hay que decir no ante las cosas inaceptables, injustas, que no tienen que ver con la profesión. Es complejo porque, como vos bien decías, hay mucha gente que dice que sí, sistemáticamente, hasta te diría. Así es, por eso son cosas, casi modos de laburar, ¿no? Creo que los medios tienen un rol clave en los últimos años, en toda América Latina y en el mundo, no es América Latina solamente, pero en América Latina se ve de manera más burda, porque los niveles de concentración mediática son desmesurados. No sé, uno revisa,
por ejemplo, Televisa en México, lo que significa O Globo en Brasil, Clarín en Argentina. Es decir, son factores de poder casi con la misma potencia que los gobiernos. Claro. Y hablando de gobiernos, Reinaldo, ¿cómo ves el presente político justamente de este gobierno? Porque se discutió mucho desde el año 2015 hasta esta parte sobre qué era, cuán fuerte era. Inclusive vos has dicho en alguna oportunidad que era uno de los gobiernos con más poder. ¿Seguís viéndolo así hoy por hoy? Sí, en términos institucionales no, porque vos decís, no, pará, tiene minoría en el Senado, minoría en diputados, es decir, tiene 5 gobernaciones nada más. Uno podría decir desde esa perspectiva que no es un gobierno tan fuerte. Yo cuando digo que es un gobierno fuerte es porque nunca antes un gobierno tuvo apoyo popular, un gobierno de centro-derecha, apoyo popular, agregarle el apoyo unánime de la mayoría de los medios grandes de comunicación, el apoyo de todo el establishment económico de la Argentina, y tiene casi bajo control a la mitad o más de los jueces federales, qué sé yo. Es algo, ¿no? Yo no lo había visto nunca eso, una cosa así tan monolítica en ese aspecto, en el aspecto apoyos. Ahora, institucionalmente está obligado a negociar, y ahora en una crisis se ve más, a lo que el gobierno llama tormenta. En una crisis económica profunda se ve más que necesita negociar, que no alcanza con todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si se deteriora la calidad de vida de la gente, ahí empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Claro que sí. ¿En algún momento has evaluado, Reinaldo, dejar de hacer periodismo para dedicarte exclusivamente a escribir? No, bueno, eso lo digo como fantasía, ¿no? Sí, no se puede sobrevivir de la literatura, ¿no? Ni los escritores que venden mucho en Argentina pueden hacerlo, ni Sacheri, ni Claudia Piñeiro, por nombrar algunos de los que venden más. Es muy difícil, ¿no? Uno cobra el 10% de precio de tapa de un libro, los libros tampoco se venden tan masivamente como antes, son una de las víctimas de la crisis. Es una fantasía, en realidad. Ojalá me pudiera dedicar a la literatura y hacer todo caso radio nada más, me encantaría. Y hablando de radio y de escritura, al margen de esas dos cuestiones puntualmente, ¿qué es lo que más disfrutás hacer? Me gusta mucho jugar al fútbol, todavía sigo jugando al fútbol. ¿En serio? Sí, juego en cancha grande, juego torneos, sí, me gusta muchísimo. Hasta que me dé el cuerpo me parece que voy a seguir jugando al fútbol. Así que yo te diría que es una cosa más medida, jugar, ver fútbol, me gusta ver teatro también. Y bueno, y me gusta viajar a Rosario, que están mis hijos, así que tengo 2 hijos ya grandes, pero bueno, también es un plan que me divierte mucho, ir a la cancha, esas cosas. Bien, bueno, mira, ese dato no lo teníamos. Me quedan 2,5 millones de preguntas para hacerte, Reinaldo, pero a ver, Vorterix sigue siendo tu casa, lo va a hacer indefinidamente, así que vamos a tratar de arbitrar los medios como para que, así como fue, no pidas nada la excusa en su momento para tenerte aquí, vamos a buscar otra excusa. Bueno, como no, para mí siempre es un gusto. Realmente he estado por allá en Bahía, veo cómo trabajan, que son serios, apasionados, que son 2 elementos que a mí me generan mucho respeto. Así que cuando tengan ganas, hablamos, no hay ningún problema. Bueno, ahora voy con la última sección de este programa que se llama Te saco la foto. Y acá la consigna va a ser la siguiente. Vamos a mencionarte 7 palabras, seguramente que no van a estar elegidas al azar. Y vas a tener que en lo posible, tratar de definirlas con una sola palabra. ¿Te parece? A ver si puedo. Vamos con la primera, que es fama. Puros cuentos, todos tengo que usar. La fama es puro cuento, puro en serio. Cuento. Si te la crees, sonaste. Alpargatas. Alpargatas. ¿Usás? No, borceguíes. O sea, no te pones una alpargata ni de casualidad. No. Perfecto. Bancario. Bancario, mi padre. Dinero. Dinero necesario. Nieto 128, acá hice trampa yo porque es una palabra y un número. Memoria. Central. Pasión. Y bueno, esta es con trampa. Vorterix. Vorterix, Vorterix. Sí, iba a decir nostalgia, pero Vorterix es futuro. Exacto, sí, nostalgia ya lo sitúa un poquito para atrás, ¿no? Por eso, y me parece que en todo caso, en todo caso nostalgia para mí, pero es futuro por la idea que tiene, que para mí me sigue pareciendo una idea luminosa. Bien.
Reinaldo Sietecase, muchísimas gracias por tu tiempo. No va a ser la última vez y la próxima, la consigna es que estés sentado aquí enfrente mío en nuestros estudios aquí en Bahía Blanca. Ojalá se dé pronto. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, usted ha sido muy amable. Cariños a todos allí. Hasta luego.